día para todos. Vamos a continuar con la segunda clase, segunda parte. Vamos a hacer primeramente una revisión de los contenidos anteriores que hemos visto en la clase del día jueves. Recordamos entonces que en esa clase vimos una reseña histórica de lo que fue la anatomía desde los orígenes, desde los principios, hablando del siglo XIII, hablando del siglo XIX, cuando se produjeron las divisiones anatómicas correspondientes para poder estudiar a la anatomía según lo que describe, ¿no es cierto?, la anatomía descriptiva, la anatomía topográfica, la anatomía clínica. Vimos también lo que sucedía en el siglo XIII en relación a empezar a disecar los primeros cuerpos humanos. También hablamos un poco de la introducción o ingresamos en lo que es la célula, dando una definición celular, ¿no es cierto?, diciendo que es la unidad funcional morfológica más pequeña de todo ser vivo. Hablamos de la composición, membrana plasmática, citoplasma, núcleo, funciones de cada uno. Hablamos también de cómo se agrupan para poder estudiarse según su forma, según su tipo, según la función celular que va a tener. Dimos ejemplos tanto de los eritrocitos como lo que son las células epiteliales en funciones que van a tener una o más de acuerdo al lugar. Y lo más importante, vimos cómo desde una célula, desde un conjunto de células, podríamos formar tejidos, los órganos, y de los órganos podrían pasar a lo que es el aparato o los sistemas. Y aclaramos de que no es lo mismo hablar de aparatos y hablar de sistema. Es totalmente diferente una definición que otra. Ahora, también hablamos sobre las terminologías que debemos tener presentes siempre, terminologías tanto para los miembros como también nombrar direcciones en el espacio, que lo íbamos a utilizar mucho, tanto en la asignatura como en la articulación con otras asignaturas de la carrera y principalmente con la práctica profesional, donde al poder eh, trabajar con proyecciones radiológicas y con posicionamientos de pacientes en diferentes estudios, vamos a utilizar mucho lo que son estas terminologías correspondientes. Y también, continuando, ingresamos ya en uno de los primeros sistemas correspondientes, que era la piel, el sistema tegumentario, cómo estaba formada la piel, qué es lo que interesaba en definitiva, epidermis, dermis, hipodermis, la composición de cada uno de ellos y dónde, si yo tengo una imagen ilustrativa, dónde los voy a visualizar a cada uno de estos segmentos. Vimos conceptos ingresando en el sistema esquelético, el sistema locomotor, como habíamos dicho, formado por tres aparatos, la osteología, la artrología y la miología. También vimos conceptos como ser tejido óseo compacto, el tejido óseo esponjoso, el periósteo y el endósteo, cuatro definiciones que íbamos a tener presentes siempre a lo largo del sistema y siempre que hablemos del sistema óseo. Se relacionan entre sí y son muy importantes al tener en cuenta siempre que hablemos de un hueso. Como también vimos el desarrollo, si es importante aprender estas definiciones, también es importante hablar del desarrollo de los huesos, la osificación o las osificaciones, tanto primarias, secundarias, endocondriales, donde se desarrollan cada uno para luego generar lo que es el sistema esquelético. Hablamos de las funciones óseas, de las clasificaciones y terminamos con lo que era una articulación, lo que era una articulación y cómo se clasificaba una articulación en diartrósica, anfiartrósica o sinartrósica, dependiendo del lugar del sistema óseo donde se encontrase y la participación, es decir, diartrósica con mucho movimiento. Estamos hablando de un sistema esquelético en que la mayoría de las articulaciones son diartrósicas porque nos movilizamos, porque pertenecen a
la parte motriz, hablamos de una anfia artrósica cuando es semimóvil, cuando un medio de unión es las fibras, entonces generalmente van a ser reducidos los lugares muy escasos, aquellos sectores del sistema esquelético donde se halle esta articulación, como también las sinartrósicas, que son aquellas, como habíamos dicho en la clase anterior, totalmente sin movimiento, donde en el único lugar que podemos encontrar a casi todas sería en la parte de las suturas del cráneo, o huesos craneales. Haciendo esa reseña, esa introducción de los contenidos anteriores vistos en la clase del jueves, vamos a arrancar con el tema que nos lleva a el día de hoy. Vamos a hablar del sistema muscular, la miología. Visto entonces el sistema esquelético, vimos los huesos, las clasificaciones, las funciones, el estudio que se puede dar desde lo general a lo profundo. Vamos a la parte muscular, que es fundamental para complementar el sistema locomotor o de locomoción. Para poder estudiar a los músculos, primeramente, al igual que el sistema esquelético, necesitamos comprender músculos generales o la composición de los músculos generales para ir a lo profundo. Y cuando hablo nuevamente de lo profundo es que me refiero a que cuando entremos en cada uno de los segmentos, así como en el sistema esquelético, lo vamos a estudiar detalladamente a cada uno de estos músculos de esos segmentos, hablando del miembro superior, hablando del miembro inferior, hablando del tronco o de la parte de cuello y cara. Básicamente entonces, los músculos serían músculos craneales, lo que van a comprender la parte superior, los músculos faciales. Si pasamos a lo que es el cuello, tenemos uno de los más importantes, que es el esternocleidomastoides, que es el músculo encargado de la fijación, parte de la fijación del cuello, se forma en B corta y tiene su inserción muy importante entre la base y lo que es la parte del extremo interno de la clavícula. Pasamos al trapecio, trapezoide, músculos de lo que es parte del cuello, la parte posterior. Pasamos al pectoral mayor, si entramos en lo que es el tronco, tenemos uno de los músculos importantes, que es el pectoral mayor en este caso. Si continuamos, seguimos con los miembros superiores, el deltoides, importante, un músculo que va a cubrir y proteger las cabezas articulares, se va a entrelazar con otro importante del sector del brazo, que es el bíceps braquial, entre otros, y así continuando pasamos a los extensores y flexores del antebrazo y la muñeca y mano. Si pasamos a lo que es el tronco, en este caso el abdomen, un poco más abajo, encontramos a lo que es la pared anterolateral del abdomen, conformado también por 5 músculos. Esos músculos son, entre otros, el recto anterior o el recto abdominal, como dice ahí. Luego tenemos al oblicuo mayor, al oblicuo menor, que lo encontramos en esta parte posterior del sistema muscular, el piramidal y el transverso. El piramidal en este caso es un músculo inconstante, pero también se los encuentra. Si continuamos entonces, vamos a pasar a lo que es el músculo. El músculo, como verán, va a tener lo que es una composición en 5 músculos o más, hablando de lo que es el cuádriceps anterior, cuádriceps posterior, hablando del vasto interno, vasto externo, lo que es el sartorio en este lugar, que como verán lo que hace es cubrir y prácticamente cruzarse a lo que es el aductor y a la parte de los vastos internos y externos, importantísimos. Si pasamos a esta parte posterior del sistema muscular, también encontramos a un bíceps femoral, encontramos a un semimembranoso, en fin. Entonces lo más importante es a estudiar dentro de lo que es el muslo va a ser los cuádriceps o el cuádriceps anterior y posterior, lo que es el sartorio, fíjense de dónde nace y hasta dónde se dirige o a dónde se dirige, después el vasto interno, el vasto externo, el recto y los aductores importantes. Si pasamos entonces a la parte de la pierna, al sector
distal, vamos a encontrar, vamos por la parte posterior primero, encontramos a los famosos gemelos. Los gemelos son importantes en músculos posteriores de la pierna porque tienen relación con el tendón de Aquiles, famoso tendón de Aquiles, que como verán no es un músculo, es un tendón, entonces lo vamos a representar de color gris. Parte desde el sector inferior, borde inferior de los gemelos, y se dirige hacia lo que es el talón, por eso en ese caso se lo llama así, eh, tendón de Aquiles. Después vamos a ver en la parte del tronco o la espalda, en esta imagen del sistema muscular en una vista posterior, encontramos entonces al redondo mayor, redondo menor, que forman músculos del omóplato, de la escápula, como también hablamos del famoso dorsal ancho, que conocerán en este músculo por los que van al gimnasio y demás, que es un músculo que generalmente se trabaja mucho en esos lugares. El dorsal ancho, entonces, protector principal de lo que es la espalda, de lo que son las vértebras en este lugar. Y pasamos entonces al glúteo. El glúteo tiene una división, glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor. En este caso, según la vista, vamos a observar al glúteo mayor. Después, nuevamente, si vemos, así como en la vista anterior vimos al bíceps braquial en la parte del sector del brazo húmero, vamos a encontrar también un músculo en el sector posterior, que es el tríceps braquial, entre otros. También nuevamente al deltoides, protegiendo, cubriendo lo que son las cabezas articulares, fíjese el famoso hombro, el músculo ese del hombro, se lo llamaría entonces a deltoides. En fin, estos son entonces los músculos generales que vamos a ir viendo cuando entremos a cada uno de estas regiones para estudiarlos en profundidad, tanto en sus inserciones proximales o distales, o simplemente conocer en profundidad cuáles son esos músculos que lo van a proteger. El sistema muscular entonces está formado por 350 músculos constituidos o constituyen una parte esencial para el movimiento del cuerpo y participa en órganos. Se los puede dividir entonces en tres grupos principales: el músculo esquelético, que es voluntario, el músculo cardíaco, involuntario, y el músculo liso, involuntario. Entonces, son tres principales divisiones dentro del sistema muscular: esquelético, cardíaco y liso. Como dice la palabra, se lo puede sacar fácilmente. Al decir músculo esquelético, estamos hablando del sistema esquelético, nos está llevando a ese lugar. El músculo cardíaco, la palabra te lo está diciendo, del corazón, del miocardio propiamente dicho, y el músculo liso, también involuntario, que lo van a tener ciertas estructuras que vamos a ver a continuación. Entonces, las divisiones del sistema muscular, o los tres principales grupos, son el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Tipos de músculos, entonces, ahí tenemos algunas imágenes ilustrativas para que se den cuenta a quién pertenece cada uno. En el caso de la primera imagen, vamos a tener a un estriado voluntario. ¿Por qué? Porque como verán, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Qué región? El miembro superior. Y del miembro superior lo que muestra es el brazo, el húmero, el músculo, en este caso, el bíceps braquial correspondiente al brazo. Entonces, cuando yo hago una flexión, cuando hago una extensión, fíjense, estoy utilizando ya dos terminologías que vimos la clase anterior correspondiente a los miembros, terminologías importantes que se deben manejar cuando nos referimos a un sector determinado. Cuando entonces yo realizo una flexión o una extensión del miembro superior, generalmente este músculo es el que va a participar en la flexión. Entonces, atribuyendo obviamente sus fibras. Por eso hablamos de un estriado, hablamos de un voluntario, porque yo ejerzo la presión. Sin embargo, si pasamos a esta imagen ilustrativa del medio, es involuntario. ¿Qué imagen nos muestra? Un estómago. Es decir, que generalmente los órganos o las vísceras
van a tener un músculo liso, involuntario. Yo no ejerzo presión sobre el músculo, funcionan automáticamente. Y si pasamos a la imagen del lado derecho, vamos a pasar al corazón. El corazón entonces, como les dije también, músculo cardíaco involuntario. Tres entonces imágenes correspondientes a los grupos musculares que vamos a tener: esquelético, cardíaco y liso. En esta imagen vamos a presentar la ilustración de lo que es un músculo, pero principalmente cómo está formado. Un músculo contiene lo que llamamos fascículos musculares o también fibras musculares. Dentro de esas fibras musculares vamos a tener una subdivisión en lo que llamaríamos miofibrillas. Esas miofibrillas van a ser, como vemos en la imagen inferior, son miofibrillas que sobresalen del músculo, de las fibras musculares, y van a contener diferentes tipos de bandas. Banda A, banda I, banda Z, que en definitiva hacen a lo que es el fascículo. Pero lo más importante, aparte de estas miofibrillas internas, núcleos, vamos a tener a los miofilamentos. Estos miofilamentos, formados por actina y miosina, como vemos en la imagen, estos son los filamentos de actina y miosina internos dentro de las miofibrillas, van a actuar cuando realizamos diferentes ejercicios, movimientos, en este caso flexión o extensión del músculo, cuando provocamos que crezca el músculo, que se ensanche, que se dilate o no, de acuerdo al ejercicio que tengamos. Vuelvo al ejemplo del gimnasio. Cuando trabajamos muchos ciertos músculos de algunas regiones, vamos a ver que se dilatan, se agranda ese músculo. Para que se agrande ese músculo, seguramente van a entrar, en este caso, a participar los filamentos de actina y filamentos de miosina, ensanchando ese músculo, dándole voluminosidad a ese músculo. Pero no es del todo bueno. Tiene su contra a hacer eso, justamente porque los filamentos, tanto de actina como miosina, hacen o son el corazón en este caso de las miofibrillas y por ende de lo que son las fibras musculares en sí. Nuevamente la imagen de lo que no se debe realizar, y en la parte inferior observamos exactamente lo mismo, un núcleo entonces, las miofibrillas, los miofilamentos, actina y miosina, cómo se van a ver entonces en un músculo determinado. El músculo liso entonces, para darle composición, vamos a tener una mucosa, que es la membrana interna que recubre la luz, en este caso del músculo, una submucosa, que es una doble membrana de protección, y lo más importante en un músculo son las capas. Vamos a tener una capa muscular llamada circular interna y una longitudinal externa, como podemos observar al contorno, ¿no es cierto?, alrededor de lo que es el músculo. También contiene una adventicia, que es la parte externa, lo más periférico, sería como una capa, una membrana, pero que protege la parte externa, y como les dije, la parte interna sería la luz con el epitelio. Si pasamos a un músculo cardíaco, observamos entonces al corazón, cómo se podría ver una fibra, una miofibrilla del corazón. La parte izquierda siempre va a ser histología, el estudio celular. En esta imagen vamos a ver a un músculo liso, a un músculo cardíaco, importante, y al músculo estriado. Tres tipos de músculo entonces importantes. Pasamos entonces, dejando el sistema muscular, básicamente con su estudio general a lo profundo, tipos de músculos, cómo se pueden clasificar y el nombre que puede llevar a tener en el sistema, como vimos, el sistema esquelético. Pasamos entonces a generalidades del corazón. Cuando hablamos del corazón entonces, tenemos que hablar del sistema circulatorio, aquel que irriga, que lleva la sangre a todos los tejidos, por medio de los vasos sanguíneos. Si vemos un corte interno del corazón, vamos a observar a cavidades, es decir, el corazón contiene 4 cavidades: aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, es decir, aurículas y ventrículos
tanto derecho como izquierdo. También encontramos un sistema valvular importante, son 4 válvulas en la parte central del corazón, que son las encargadas de hacer que esa sangre que viene del organismo baje al ventrículo derecho correspondiente y así pase a la arteria pulmonar para dirigirse a los pulmones y producir la hematosis, como también del lado izquierdo, recibiendo esa sangre ya de los pulmones oxigenadas y haciendo ese pasaje al ventrículo izquierdo para luego encontrarse con la arteria madre, que sería la aorta en este caso, como vemos acá, para dirigir la sangre a todos los tejidos. Cuando hablamos del corazón, hablamos de grandes vasos, hablamos de miocardio, hay que hacer una división importante para poder estudiarse. Por ejemplo, si vemos en esta imagen, todo lo que sea músculo, vamos a hablar del miocardio propiamente dicho, corazón. Y en la parte superior dejamos los grandes vasos encargados de llevar y traer la sangre correspondiente desde los tejidos. Entonces, si vemos esto, podemos decir que es la vena cava superior, con el tronco brachiocefálico correspondiente de los dos lados, y vamos a tener en la parte más superior todavía correspondiente a esta arteria, a esta vena, lo que es la vena carótida y la subclavia correspondiente. Ya vamos a ver cuando entremos en sistema circulatorio a qué me refiero con esto o qué funciones van a tener en cada uno de esos sectores. Si vemos esto en rojo, decimos que es en este caso el callado aórtico. Tiene esa forma porque es la primera porción de la aorta y se dirige hacia arriba, adelante y atrás, y fíjense cómo baja por detrás justamente del otro tronco importante en azul, que es el pulmón, ¿sí? La arteria pulmonar. Vamos a tener unas ramificaciones, en este caso van a ser las arterias pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, como también en rojo vamos a tener las venas pulmonares derecha e izquierda, siempre 2, porque son 2 pulmones y son 4 venas pulmonares, 2 de cada lado. Como también vamos a estudiar que en este sector, en esta parte del organismo, todo lo que nosotros estudiamos como vena en azul, en este caso lo vamos a tener en rojo. ¿Por qué a una vena en color rojo? Porque es aquella que va a traer desde el pulmón ya la sangre oxigenada hacia el corazón. Entonces, por eso es de color rojo. Sin embargo, esto que es la arteria pulmonar lo vamos a tener sí en azul, justamente porque es la que va a llevar la sangre carbo-oxigenada a los pulmones para que en el lugar, ya sea más precisamente en los alvéolos pulmonares, se produzca la hematosis, que es el intercambio gaseoso justamente, para volver a oxigenar y preparar esa sangre para que vuelva a ingresar a los pulmones. En la otra vista, del lado derecho, vamos a observar al mismo corazón por la mitad, donde encontramos al sistema valvular, a las cavidades correspondientes, en azul, en rojo, arterias y venas, y lo más interesante son los pilares del corazón, formado por columnas carnosas de primero, segundo y tercer orden, y lo más importante son las del primer orden, que son llamadas cuerdas tendinosas, como vemos ahí en la imagen, son como pilares, como cuerdas, como dice el nombre, que van a favorecer a lo que es la contracción y relajación del corazón del propio miocardio. Sabemos que el músculo en sí, el miocardio, se compone de 3 túnicas internas: endocardio, miocardio y el pericardio correspondiente externo cubriendo al corazón. También otra característica para dar es que el lado izquierdo siempre del corazón es mucho más grueso, la parte del ventrículo, justamente por la función que tiene el corazón, que es la irrigación hacia el cuerpo. En esta imagen observamos lo mismo, fíjense lo grueso del ventrículo izquierdo, los grandes vasos correspondientes, callado aórtico, la vena cava superior, lo que son las venas pulmonares, fíjense el callado como tiene hacia adelante, arriba y atrás, baja y desciende posteriormente, ubicándose por detrás de la arteria pulmonar. En esta otra imagen encontramos el sistema valvular, 4 tipos de válvulas, se mantienen así, se abren y se cierran. Ya vamos a ir viendo eso en sistema circulatorio, pero es muy importante, las 4 válvulas no pueden estar abiertas a la vez, tienen que sincronizarse para poder funcionar correctamente.
En esta imagen, a modo video, vamos a ver al sistema cardionector. El sistema cardionector, para darle una definición, es un conjunto de células musculares. Esas células musculares son especializadas, capaces de transmitir el impulso al corazón. Como vemos en color amarillo, van a ser diferentes fascículos y nódulos que van a favorecer la electricidad del corazón en las diferentes cavidades, hablando de un nódulo sinusal, hablando de un fascículo auriculoventricular, de un nódulo auriculoventricular, de un haz de His y una red de Purkinje, que es el que vamos a encontrar en esta parte final. Tanto el haz de His, que va a circular, tiene una comunicación por el tabique interventricular, dando su rama hacia el lado izquierdo, llamado red de Purkinje, como al lado derecho. Entonces fíjense cómo favorece la contracción y relajación del corazón a medida que se van llenando las cavidades con sangre y van pasándose a los grandes vasos correspondientes. Otra cosa a tener en cuenta son el funcionamiento, cómo se abre y se cierra esa compuerta, como digo yo, que serían las válvulas en este caso, compuestas por valvas, dejando que esa sangre pueda circular por los grandes vasos a los pulmones o, en el caso de la aorta, hacia los tejidos. Entonces es muy importante, ya lo vamos a ver después, porque así como vemos al corazón como un sistema que lleva la sangre oxigenada al organismo, también el sistema cardionector es otro sistema dentro del mismo, pero encargándose de la electricidad. Acá vemos a lo que es una arteria, una vena y un capilar, cómo están compuestas y las diferencias que hay en cada uno. Cuando vemos a una arteria, estamos hablando de capas, principalmente lleva la sangre oxigenada al organismo, está compuesta por una túnica adventicia, una túnica media, una túnica íntima, que es la más importante porque es la que está en contacto con la sangre, el endotelio principalmente, primera membrana interna, y una lámina elástica, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante proteger a una arteria y no dañarla por la composición, ¿no es cierto?, que tiene. Cuando una arteria se ensancha, es importante conocer cuáles de estas túnicas es la que está comprometida en ese sector. Y el lado derecho vamos a tener a una vena, en el cual va a tener parte de las mismas, lo vamos a llamar siempre como túnicas, una túnica íntima, una túnica media, una túnica adventicia, pero lo más importante en una vena es esto que observamos acá como válvula. Toda vena va a contener un sistema valvular. ¿Por qué no una arteria? Porque la arteria es la que va a llevar la sangre oxigenada a los tejidos y al organismo, pero una vena es la encargada de traer, de recoger toda esa sangre carboxigenada desde los miembros inferiores hacia arriba, en este caso el corazón, desembocando toda esa sangre a la aurícula derecha por medio de la vena cava superior. Entonces es muy importante que una vena contenga una válvula para el retroceso de esa sangre hacia la parte superior. Ahí tenemos la imagen entonces de una vena con su válvula correspondiente para el retroceso a la parte superior. Lo que es un capilar, el capilar es mucho más fino en calibre que una arteria y vamos a encontrar como redes capilares en diferentes sectores. Pasamos a la sangre y su composición. La sangre va a estar conformado por elementos formes, elementos no formes, en este caso glóbulos rojos, glóbulos blancos y la plaqueta, y por el otro lado el plasma. Si hablamos de los glóbulos rojos, también se los denomina hematíes o eritrocitos, son los que llevan el oxígeno fundamental a todos los tejidos, viven 120 días y se renuevan. Los leucocitos, o también llamados defensas del organismo, son como la primera barrera de soldados que van a atacar ante una noxa que ingrese al organismo, alguna enfermedad que pueda ingresar, y son los que van a contrarrestar la infección. Después pasamos a lo que son las plaquetas o trombocitos, una de las funciones importantes, la coagulación de la sangre. Y el plasma, que como ven en la imagen del lado derecho,
va a tener su decantación en la parte superior, es decir, que la sangre, tanto con glóbulos rojos y glóbulos blancos, quedan en la parte inferior, pero lo que sobresale ahí por la composición que tiene, porque es linfa, es un líquido circulante en la sangre, va a ser justamente el plasma en un 60%. Entonces, también hay trasplante solamente de plasma, como también trasplante de sangre general. Eso hay que tenerlo en cuenta. Células de la sangre entonces, glóbulos rojos, la imagen de un glóbulo, como lo vemos. Circulación. Existen dos tipos de circulación que permiten el recorrido de la sangre por medio del circuito. Uno es la circulación mayor y el otro es la circulación menor. Si hablamos de la circulación mayor, estamos hablando de la circulación, en este caso, corazón-cuerpo-corazón, aquel que lleva la sangre oxigenada a todos los tejidos. Y si hablamos de la circulación, en este caso sería el lado derecho acá como observamos. Y si hablamos de la circulación menor, es corazón-pulmón, corazón o también llamado circulación local, es aquella que va a llevar esa sangre carbo-oxigenada a los pulmones para que en el mismo se produzca ese intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares para nuevamente traer o que el corazón reciba esa sangre nuevamente limpia al corazón. Entonces, fíjense, las dos circulaciones están constantemente funcionando, tanto oxigenando la sangre como llevando la carbo-oxigenada. Sistema linfático, formado por vasos linfáticos, comprende los ganglios, su función transportar la linfa y actuar en el sistema inmunológico. Fíjense, la defensa del organismo. Todo el sistema está compuesto por linfas, y en este caso por ganglios correspondientes. Muy importante, lo veremos después. Sistema digestivo, compuesto por un largo tubo digestivo, abarca desde la boca al ano y glándulas anexas, como les había dicho también en la introducción de la primera clase, encargado de los procesos de digestión, masticación, deglución, absorción y eliminación de los desechos. Es un gran entonces tubo digestivo. Nosotros lo habíamos dividido en vías digestivas superiores y vías digestivas inferiores para su mejor estudio. Aclaramos también que las glándulas anexas, si bien no participan dentro del sistema digestivo, no forman parte de órganos dentro del sistema digestivo, van a participar como glándulas en la digestión, liberando diferentes sustancias para favorecer la digestión. Si pasamos a la fisiología de la digestión es muy importante, porque como muestra la imagen tenemos digestión, absorción y defecación. Arrancamos desde la boca con una digestión mecánica y química, es decir, que tenemos primeramente que saber que existen dos tipos de digestiones, o es mecánico o es químico. Cuando hablamos de mecánico, estamos hablando de los movimientos propios peristálticos que puede llegar a tener ese órgano. Y cuando hablamos de una digestión química, estamos hablando de cuando los nutrientes se van a favorecer dentro del organismo. Ahora, pasamos en este caso por lo que es el esófago, pasamos por el estómago, fíjense, el estómago va a tener de los dos, digestión mecánica y química, por lo que hace los movimientos peristálticos y también hace a la producción, en este caso, de sustancias, por eso es químico, hablando del ácido clorhídrico, hablando del pepsinógeno, de pepsina, entre otras cosas. Hablando del sistema del intestino delgado, una digestión química, absorción de la mayoría de todos los nutrientes. El intestino grueso sería absorción, en este caso de agua y sales minerales, provocando luego la defecación. Entonces es importante, cuando entremos en lo que es el sistema digestivo y terminemos con la fisiología, entender las dos mecánicas correspondientes, tanto la digestión, mecánica y la digestión química correspondiente a lo largo de todo el sistema. Estructura y fisiología. Acá vemos cómo se puede observar, como ya habíamos visto anteriormente, el esófago principalmente, que se mantiene cerrado y cuando uno va a ingerir algún alimento, se ensancha, ¿no es cierto?, para dejar pasar. Capa entonces muscular longitudinal externa, una circular interna, submucosa, mucosa adventicia y la luz importante entonces para el pasaje.
Esófago y estómago. Acá vamos a encontrar la imagen de un estómago, cómo está conformado. Vamos a ver un fondo, un techo, un cuerpo y un antro pilórico, curvaturas correspondientes, lado interno y externo, y vemos principalmente a lo que es la irrigación. Va a estar irrigado por una arteria importante, que es la coronaria estomáquica, como dice ahí el nombre, que es aquella que le va a dar esa irrigación, esa nutrición, tanto en la parte anterior como posterior del estómago. Importante entonces, músculo liso, recuerden, lo habíamos visto, por la funcionabilidad también que va a tener la fisiología dentro del mismo. Acá, si vemos una ilustración, observamos a los pliegues gástricos, o también llamados calles gástricas, justamente porque es uno de los órganos que se expande. Y al expandirse, lo que hace es justamente favorecer las digestiones. Ahora, vamos a encontrar dentro de esa mucosa gástrica, primera capa, al jugo gástrico, en este caso el ácido clorhídrico, encargado, ¿no es cierto?, de la digestión de los alimentos. Si pasamos a la segunda imagen, ya no observamos como gotas a los jugos gástricos, sino ya observamos al quimo. El quimo entonces es el producto final prácticamente de ese alimento que ingresó por la boca y que en el estómago, antes de pasar al intestino delgado, se convierte en quimo, sustancias mucho más pequeñas ya para ser prácticamente absorbidas por sus respectivos lugares. Hoy yo hablé de una mucosa, porque la mayoría de todos los órganos y estructuras dentro del sistema van a tener túnicas o capas que son mucosa, submucosa, muscular y serosa. Esos cuatro lo vamos a ver siempre en cada uno de los órganos y vamos a ver dónde se pueden encontrar cada uno. La mucosa, parte interna, siempre protección, submucosa, doble capa, va a proteger todo lo correspondiente al órgano. La muscular es importante porque es lo que va a ir variando de un órgano al otro, o es circular, o es longitudinal, o es oblicua, o en el caso del estómago tiene las tres capas juntas, circular, longitudinal y oblicua, y la serosa, que es la capa, la cuarta capa que va a proteger externamente al órgano. El duodeno y las relaciones, glándula, el hígado en este caso, la glándula más voluminosa del cuerpo, pesa 1500 gramos aproximadamente, y vamos a ver las relaciones que tiene con el estómago, con el duodeno, con la vena cava y con las vías biliares principales y accesorias en este sector. Relaciones con el páncreas, fíjense, esto sería el duodeno, el páncreas en el medio, con cabeza, cuello, cuerpo y cola. Vamos a tener la relación con esto que sería el colédoco, uno de los conductos de las vías biliares principales, desembocándose en la segunda porción del duodeno importante, llevando en este caso el jugo pancreático a lo que es el sistema digestivo. Acá encontramos al yeyuno e ilion, intestino grueso, la parte móvil del sistema digestivo, de los intestinos, de las asas intestinales, importante también. Sistema respiratorio, vamos a ver también, como dijimos en la primera clase, vías respiratoria alta y vías respiratoria baja, cuáles son cómo está compuesto el sistema respiratorio, desde las fosas nasales a los bronquios, pasando ya a los pulmones para lo que va a ser esta división importante a nivel bronquial, ¿cierto? Entonces, muy importante, ya lo vamos a ir viendo en sistemas. Ahí pasamos nuevamente a los pulmones, fíjense cómo es la tráquea, hasta dónde se dirige, los bronquios, cómo ingresan, serían los bronquios principales, cómo ingresan a cada uno de los pulmones para luego ser bronquios lobares, bronquios principales y los segmentarios importantes. Vemos a las estructuras de conducción, en este caso nuevamente los pulmones, los lóbulos correspondientes, superior, medio e inferior, lóbulo superior e inferior para el lado izquierdo, la tráquea, los bronquios principales ingresando en cada uno. Vemos el mecanismo de la respiración, inspiración y expiración correspondiente. Los músculos intercostales se contraen cuando vamos a inspirar, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira los pulmones hacia abajo, la caja torácica aumenta de volumen y eso es importante
como también el aire entra a los pulmones. Lo contrario en una expiración. Los músculos se relajan, las costillas bajan, el diafragma se relaja, la caja disminuye el volumen y el aire sale de los pulmones. Tanto el mecanismo de la respiración como inspiración y expiración es importante, estos 5 elementos a tenerlo en cuenta. Sistema urinario, formado por los riñones, los uréteres, la vejiga, la uretra. La eliminación de los desechos sería la función importante. Los riñones, recuerden, asimétricos a ambos lados, retroperitoneales, y encontramos entonces a la vena cava, encontramos a la aorta abdominal, importantes arterias y venas del sistema, en este caso circulatorio, encontrándose en el abdomen. Ya lo vamos a ir estudiando de a poco al sistema, pero más que nada para que vean cómo es el sistema correspondiente. Aparato urinario, bueno, los riñones, los uréteres, las entradas de los vasos sanguíneos, la vejiga y la uretra final. ¿Cómo es un riñón? Corteza y médula, los vasos sanguíneos, lo que es la pelvis renal, dando a lo que es el uréter para comunicarse con lo que es la vejiga correspondiente. La vejiga también, con sus diferentes capas musculares, ya lo vamos a ir viendo después. Sistema reproductor, consiste en los órganos genitales, ovario y testículo, la función, reproducción y producción de gametas. En la mujer sabemos que está integrado por el ovario, las trompas de falopio, la vagina y la vulva. Y en el caso de los hombres, compuesto por los testículos, tubo seminífero, epidídimo, conducto deferente, próstata, entre otros órganos. Entonces acá vamos a observar tanto el hombre como la mujer, los órganos que vimos anteriormente. Genitales femeninos, los genitales masculinos, testículos, pene, el conducto deferente, el epidídimo correspondiente, próstata, vesícula seminal y las funciones que vamos a ver cuando entremos en cada uno. Sistema endocrino es un sistema compuesto entonces por glándulas que segregan hormonas para diferentes partes del organismo. Encontramos entonces, como dice la imagen, desde el hipotálamo, la glándula pineal, la glándula pituitaria, hipófisis, el timo, que el adulto ya no lo va a tener, después el páncreas, la glándula suprarrenal, la parte superior, tiroides, paratiroides, ovario, testículo, son entonces las diferentes glándulas que segregan hormonas. Vamos a ver también a los objetivos. Con esto entonces estamos llegando a la finalización de la segunda clase y les dejo esto. Objetivos. Adquirir la destreza para realizar la semiología radiológica. Conocer las distintas imágenes para hacer los diagnósticos diferenciales. Les dejo una imagen de un tórax posicionamiento de frente. El paciente siempre en póstero-anterior, en bipedestación en póstero-anterior, para que vayan ya relacionando las terminologías para la carrera. De perfil, con su imagen correspondiente, vamos a ver una RX de tórax en oblicua derecha. Fíjense los arcos costales, importante. Descentrada de vértice también, como el paciente se va a posicionar para ciertas patologías que se ven en la parte superior de los campos pulmonares. Pediátrico, cómo lo vamos a tener al niño, tórax, anatomía, 1, caja torácica. ¿Qué vamos a ver dentro de la caja torácica? Las partes blandas, los huesos, la pleura, que es la membrana que protege los pulmones, el diafragma. Partes blandas y el tórax, como lo vemos en cada uno. Ahí tenemos a la caja torácica en sí, recuerden, repaso del sistema esquelético, primera clase. Diafragma, como lo vemos, ya lo vamos a estudiar de a poco al diafragma. En inspiración y en expiración, como lo vemos a los pulmones. Y como conclusión entonces, que el alumno logre comprender la importancia anatomofisiológica del cuerpo humano, sepa diferenciar y a la vez relacionar todos los sistemas orgánicos y sepa interpretar una imagen radiológica con bases anatómicas. Bien, hasta acá entonces concluimos la segunda clase, segunda parte. Espero les haya servido.
vuelvan a ver las veces que sea necesario el video, repasen, estudien, saquen los conceptos en limpio para tenerlo en cuenta y así seguir avanzando con los siguientes temas. Nos vemos entonces la próxima. Buenas tardes.